Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y esto es Foro 506. Es claro, notorio y evidente que estamos confrontando una vez más, lamentablemente a partir de las noticias que nos dan los medios de comunicación, otra oleada de crimen callejero, pero más allá del diagnóstico conocido de las causas que ocasionan este crimen, lo que nos preocupa es qué soluciones se le está dando, porque lo que vemos es que simplemente surgen estos grupos criminales, la policía hace alguna táctica de reacción ante la situación, luego simplemente las cámaras enfocan otras noticias, pero el problema se nos queda por acá. Esta noche tengo a la buena amiga Tania Molina Rojas. Tania, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Tania es experta en crimen organizado, criminóloga internacional, investigadora criminal, consultora en seguridad estratégica, graduada en el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry. Tania, yo creo que a pesar de que vos estás en el área de los estudios del crimen, de la criminología, y estás tan familiarizada, digamos, con este fenómeno que vemos incrementarse, cada vez lo vemos de forma más cruel, vemos gente de menor edad, vemos el sicariato ya no como un fenómeno de algo importado, sino ya tenemos a los propios sicarios costarricenses. Y hemos querido a partir de este programa no solamente hacer un diagnóstico de la problemática que ciertamente todos sentimos, sino visualizar si realmente tenemos alguna salida, si es posible, por un lado, reformar a los criminales, o si esto es una visión muy romántica, o si efectivamente tenemos que hacer una lucha frontal en políticas públicas de tal manera que los criminales que se están liberando constantemente en la calle dejen de circular y que por lo menos podamos darle una tranquilidad a los ciudadanos cuando estos criminales que han cometido decenas de crímenes se sacan de circulación y no vuelven a atentar. ¿Existe, Tania, alguna correlación entre la delincuencia juvenil y la calidad educativa? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero que hay que señalar, como lo señalo siempre, es que el fenómeno criminal como un todo es multicausal y que obviamente sería muy irresponsable de mi parte achacarle a la violencia que nosotros estamos padeciendo un solo elemento o dos o tres, porque son múltiples. Hemos visto cómo se ha ido incrementando la violencia de una forma muy exponencial en el país, y esto pues obviamente tiene que ser analizado desde la perspectiva primero regional. Lo habíamos mencionado en otro programa, nosotros estamos ubicados desafortunadamente en un sitio muy estratégico, en una zona de paso. Geográficamente somos un puente. En este momento ya somos una de las plataformas, si no es que es la plataforma predilecta para exportar cocaína colombiana, porque también hay que decir que en Perú y en Bolivia se produce y bastante, pero lo que más llega a este país es de Colombia, y es lo que ellos están utilizando nuestra plataforma para moverla hacia Europa de una forma pues ya muy sustancial, exponencial. Y esto a nosotros, obviamente, cuando hay un aumento, hay un incremento en Colombia de la producción, pues obviamente hay un incremento en la violencia. Cuando todo esto está pasando por nuestro país, porque vamos a ver, al narcotráfico, ¿qué lo mueve? Lo mueve el capital. Y ahí hay que señalar una cosa que es muy importante. Cuando se habla de seguridad, que a mí me parece también un poquito o mucho populista, salir a decirle al país y a la gente, que es un poco lo que las personas quieren escuchar, eh, más policías resuelven el tema de la inseguridad en el país. El incremento de la violencia está absolutamente relacionado con el recurso humano que se tiene por metro cuadrado. Eso no es real, ¿verdad? Tenemos ejemplos en la región y en el mundo de policías muy robustas también y de países que cuentan con ejércitos y que incluso son bastante frontales a la hora de combatir al crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico, que es uno de los mayores flagelos de América Latina, y no hay resultados, ¿verdad? Entonces, no necesariamente más policías es sinónimo de una tasa de homicidios menor,
o de una delincuencia más reducida. Cuando se sale de forma precipitada a dar una declaración y a decir, nos hace falta recurso humano policial, pues uno se pregunta, vamos a ver, ¿qué pasa con los que existen? ¿Verdad? Se corre ahora, ayer se dice, se menciona que se va a hacer una convocatoria para las personas que están en la reserva, que no superan las 300 personas actualmente, y está bien, puesto que las personas que están dentro de la reserva o quieren trabajar por el bien común, por la sociedad y por la seguridad, pues a mí me parece algo muy loable y ciertamente es importante, pero tiene que trabajarse obviamente con las comunidades. Entonces, son múltiples los elementos para poder abordar estrictamente la pregunta que me hiciste, tal vez me la recuerdas, si hay una correlación entre el incremento Educación de la violencia de baja y calidad con delincuencia. ese es uno de los factores criminógenos más importantes, por supuesto, porque hay una serie de elementos que tienen que ver con lo social, con lo biológico y con lo psicológico, ¿ok? Biopsicosocial. Entonces, sí, efectivamente, nosotros tenemos, pues hay un apagón educativo, pero eso es reciente. Nosotros tenemos décadas de estar haciendo las cosas mal. Por supuesto que cuando se habla de desigualdad, de pobreza, de gente que en este país se acuesta sin comer, ¿verdad? De gente a la que están las organizaciones criminales reclutando, porque, bueno, hay muchísimos jóvenes que están fuera del sistema educativo, no están trabajando, no están estudiando, que son los famosos ninis y que son bastante atractivos para las organizaciones criminales. Ellos los van a reclutar. ¿Por qué? Porque saben que, bueno, número uno, la educación no es tan buena, efectivamente tiene que ver y no tiene que ver, porque no podemos achacar el 100% de la responsabilidad del tema de la educación. También hemos visto cómo personas con educación cometen delitos, ¿verdad? Entonces no se puede estigmatizar del todo, pero sí se puede señalar como uno de los elementos importantes. Y las redes ilícitas obviamente se van a aprovechar de los jóvenes. Uno, porque hay un asunto de la ley penal juvenil que tiene que ver estrictamente con las penas, que para ellos vale la pena, como dicen, comerse una condena que en realidad es bastante, vamos a abrir comillas, corta, porque pasar a la cárcel y estar en la cárcel ni media hora debería de ser, ¿verdad? Es terrible, pero ellos dicen, yo pago ese costo que tiene el hecho de cometer delitos, y a ellos los van a insertar precisamente por eso. Además de que antes en las organizaciones criminales a nivel general no se veía tanto consumo de droga dentro del microtráfico y el narcomenudeo. Hay cosas que han cambiado significativamente y esa es una. A los jóvenes los van a vincular, los van a relacionar y los afilian con pasta base, que es la famosa piedra de crack. Y como es muy adictiva, pues a ellos los van a tener dentro de un círculo, que es un círculo vicioso. Perdona, los hacen adictos para poder mantenerlos reclutados. Sí. Y a partir del consumo de droga, ellos se mantienen obedientes y leales a la organización. Exacto, porque además les pagan con droga y les pagan con pasta base. Y eso se ha visto muchísimo más en las calles. Basta con salir y darse una vuelta por nuestras comunidades para poder determinar que efectivamente el incremento en el consumo de las drogas ha sido drástico, ¿verdad? Y que cada vez más jóvenes están involucrados en el consumo. Entonces es eso que vos acabas de decir, ¿verdad? Y es un círculo porque están atraídos y eso les genera obviamente arraigo. Bueno, tiene que ver con una serie de vacíos, por supuesto, que no está llenando ni el Estado, ni papá, ni la educación, Estado, ni la familia. La educación, ni la familia. Entonces las organizaciones, eso se llama gobernanza criminal. Entonces ahora, los criminales aprovechan todos estos vacíos, los afilian de esta forma y ya teniéndolos en consumo, que además es muy adictivo, es muy difícil que ellos puedan salirse de esas redes. Claro. Una persona, un profesor que sigue el programa, el señor Sergio Alberto Alfaro Leal, profesor de los Chiles, en la zona norte, me escribía y me decía, Luis, uno de los grandes problemas que tenemos los profesores es que a través del Ministerio de Educación Pública se le ha quitado toda autoridad a un profesor.
Pero Tania, no solamente se le ha quitado la autoridad y un profesor no puede ni poner una mala nota, ni menos aquello de conducta con una calificación baja, no los puede regañar, no puede decir que un trabajo está mal hecho, porque si no son los padres, es el mismo sistema el que protege, digamos, y alcahuetea a que el estudiante se vuelva un agresor. También le hacen bullying ahora a los profesores y a la institucionalidad. Hemos visto en la televisión cómo alumnas le pegan a las profesoras, ya no son pleitos entre alumnos, sino grupos de alumnas pegándole a una profesora y hay total impunidad. Hace unos días el penalista Rodrigo Araya Solano, a quien vamos a tener invitado en el programa, decía que definitivamente el problema de la delincuencia juvenil pasa porque hay que equiparar las penas entre adolescentes, jóvenes y adultos, porque ya el nivel de agresividad y el tamaño del delito, digamos, lo fuerte del delito, el asesinato, el robo agravado, el secuestro y la extorsión y todo lo que ellos ocasionan, ya no es un delito de un muchachito, de un niño, sino de bandas organizadas que lucran a través de estos negocios. ¿Vos compartís la tesis de que definitivamente tenemos que cambiar el Código Penal Juvenil? Bueno, habría que revisar, obviamente, esto es algo que también siempre pide la criminología mediática, ¿verdad? Ajá. Es una de las aristas, está la criminología académica, la criminología mediática y lo que nos dicen los muertos sobre los homicidios dolosos, por ejemplo, que ciertamente dicen mucho. Esto, vamos a ver, es que es un tema tan amplio. Sí. Sobre la pregunta puntual, devolvete, me la volvés a plantear. Bueno, es que lo que te comentaba es que Rodrigo Araya Solano, un penalista, decía que hemos visto, digamos, un increciendo de la violencia juvenil justamente porque las cuantías de las penas son muy bajas, que él era de la tesis de que definitivamente había que quitar ese paternalismo del Poder Judicial y equiparar las penas. Mi Ajá. pregunta era si vos crees que parte de la solución al problema de estas bandas juveniles pasa justamente por quitar el incentivo perverso de que cometa un asesinato y voy menos de la tercera parte del tiempo que iría una persona adulta por cometer el mismo homicidio, por ejemplo, en este caso como a Hay que manera de ejemplo. revisar, era eso, revisar los años, ¿verdad? Porque si cometes delito entre los 12 y los 15 años, lo más que vas, podrían ser 10 años y entre los 15 y los 18 son 15 años. Y siempre se ha hablado muchísimo de revisar la ley penal juvenil. Efectivamente, me parece que, por ejemplo, crímenes que se cometen con tanta violencia sobre las víctimas, ya no estamos, ¿verdad? Sí, no es una travesura, no es un No es una hurto, no es... travesura, no es en un proceso de crecimiento como para justificar, él no sabe lo que está haciendo o victimizar al victimario y siempre, ¿verdad?, responsabilizar a otros de lo que ellos están haciendo. A mí sí me parece que hay que revisar la cantidad de años, la pena, la condena a la que ellos están sujetos y, por supuesto, tiene que hacerse un análisis muy integral de qué es lo que está pasando y por qué es que ha ido incrementando la violencia juvenil de esa forma tan exponencial, pero también tiene mucho que ver con esto, que el control social, formal e informal, lo que se está haciendo en los núcleos familiares y el sistema obviamente de justicia y el sistema penal y además otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención que escuché en declaraciones recientemente al director de la policía penitenciaria decir, y eso está en la red y lo pueden buscar, a los jóvenes que se les priva de libertad en un centro penal juvenil como Surquí, no se les da trazabilidad una vez que cumplen su condena. A mí eso me dejó espantada. O sea, ¿cuál es la trazabilidad y el seguimiento que se le da a estos jóvenes para garantizarnos a nosotros en la sociedad que efectivamente no van a reincidir y que ellos salen, pues van a salir y no van a salir a cometer delito, porque además están entrando a una escuela del delito, que las cárceles son eso, ¿verdad? Entonces, eso es muy preocupante, yo sí tengo que señalar, yo sé que es muy trillado, pero realmente hay una incidencia en la criminalidad nacional que es directa y responsabilidad del Poder Judicial de este país, las fiscalías. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un menor de edad, un delincuente, tenga
90 pasadas, 80 pasadas, 30 pasadas a las fiscalías y esa persona esté cometiendo delitos. Y no estamos hablando de temitas menores como que entró a un Walmart y vamos a ver, con esto no voy a validar jamás una conducta desviada de un delito, pero no estamos hablando del robo de unas mentas o un atún. Estamos diciendo que son personas que ya tienen un perfil que no es primario, ¿verdad? Y que hay una incidencia criminal que tipo gradación, donde vas analizando que cada vez se comete delitos con mucha más violencia, tenencia de arma prohibida, ¿verdad? Tenemos temas de consumo y tenencia y tráfico de drogas, robo agravado y una serie de cosas que uno no Tania, entiende. disculpa porque es que estás diciendo algo interesantísimo. De estas 92 pasadas que tenía esta persona, aparentemente, no todas, pero unas 15 fueron en flagrancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible si la persona fue tomada en flagrancia, que se supone lleva un proceso sumarísimo, rapidísimo, que 15 veces lo dejen libre? O sea, ya ni siquiera el sistema de flagrancia está funcionando para sacar un tipo de estos de circulación. Y te uno la pregunta porque es que esto me resulta interesantísimo. Vea, Tania, hay un pensamiento progresista de izquierda que algunos analistas le llaman el marxismo cultural. Por ejemplo, lo ves en el presidente de México, lo ves en el presidente de Argentina, que defienden abiertamente delincuentes terroristas. Hace pocos días, ¿qué te podría decir? Unas 8 semanas, 7 semanas en México, grupos armados, narcos, perseguían a los militares que ni siquiera andan botas, porque les llaman los militares con tenis, porque el gobierno no les ha dado los equipos, lo perseguían a balazo limpio, tratando de hacerles una casa, como ir a un safari, y lo que salió hablando el presidente de México fue que había que respetar a los delincuentes, que había que respetar a los criminales, porque ellos también tenían derechos humanos, y que los militares estaban ampliamente preparados, entonces que no podían contrarrestar el fuego contra fuego. En Costa Rica tenemos personajes nefastos como Marco Fioli o Fiorella Salazar o Marcia González, que han sido defensores de que estos sistemas carcelarios pues se conviertan como en una atalaya, y lo digo con todo el respeto del mundo a las personas religiosas, pero como en un mundo idílico, un paraíso terrenal en donde el delincuente entra y sale convertido en una mejor persona. Y entonces aquí la pregunta es, ¿estamos gracias a esta izquierda marxista cultural muy afianzada en la UCR ante una no política contra la delincuencia? Hemos desarmado a la policía para darle más poder al delincuente. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema económico? Yo sé que vos decís es multifactorial, pero es que aquí hay algo que parece muy intencionado. Sí, totalmente, y es más político, y es cierto lo que estás diciendo. Nosotros hemos visto cómo en los últimos años, y particularmente en los últimos gobiernos, con la ideología y con nombres y apellidos del PAC y la progresía que se ha practicado en las políticas criminales nacionales, sí hay una alcahuetería hacia el delincuente. Vea, por ejemplo, el tema de cómo se otorgan los brazaletes, cuáles son los criterios técnicos, y yo lo he señalado. No hay un instituto de criminología dentro del sistema penitenciario nacional que haga esas evaluaciones que sí son vinculantes del perfil de los criminales para salir hacia un sistema más abierto o semiabierto. No somos los criminólogos, los especialistas en el fenómeno criminal, los que están haciendo esas evaluaciones. Empezando por ahí, es gravísimo que el instituto, la gente escucha el Instituto Nacional de Criminología como si fuese un edificio, ¿verdad? Y un instituto per se, y eso no es así. Son reuniones de coordinadores de distintas áreas que van desde, y con todo respeto a la expertise de cada quien, pero administradores de empresas, orientadores, coordinadores, y todo lo que usted se imagine, y prácticamente no hay criminólogos que estén haciendo estas evaluaciones, que son criterio vinculante para el juez ejecutor penal, ¿verdad? Entonces, y si aunado a eso, nosotros tenemos, bueno, muy poca prevención Perdón, primaria. quiero recalcar, es criterio vinculante. O sea, lo Totalmente. que este instituto diga es una orden directa al juez para que emita bueno, en este caso, digamos, libere al delincuente. Sí, vía sentencia, sí, exactamente. El juez ejecutor penal trabaja de la mano con el Instituto de Criminología, que no es un instituto y que no existe,
¿verdad? Y que no está lleno de criminólogos, empezando por ahí, en el Ministerio de Justicia y Paz. Y si aunado a esto, tenemos obviamente un asunto que es 100% político, ¿verdad? Ideológico, que para mí la seguridad nacional y la seguridad ciudadana y el análisis del fenómeno no debería de pasar por banderas ideológicas, no debería de tener colores de una bandera y además modificarse cada 4 años, porque se trata de un asunto de, vamos a ver, es del tejido social, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo se generan políticas muy permisivas desde sacar a un privado de libertad de una marcha, lo vimos, ¿verdad? El decir hay que sacarlos o hacer actividades para ellos porque pobrecitos están ahí hacinados, tristes y hay que ponerles yoga, hay que hacerles proyecciones de cine y una serie de cosas que, vamos a ver, ahí es donde entra obviamente el asunto de los derechos humanos, ¿verdad? Que es tan delgada la línea entre los derechos humanos y el reconocimiento. Y por supuesto, Costa Rica, todos los acuerdos internacionales habidos y por haber en términos de derechos humanos los firma, siempre se adhiere. Si hay algo que nos caracteriza es eso, para bien y para mal, más para bien que para mal, ¿verdad? Pero con los privados de libertad sí se llevaron políticas adelante muy particulares en pro de Naciones Unidas y en pro de organizaciones o ONGs internacionales, que bueno, para muestra un botón, una vez que se llevaron adelante estas políticas, hoy tenemos a la ex ministra y al ex viceministro de Justicia y Paz reconocidos por esas políticas pro privado de libertad en el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. O sea, les dieron un premio. Les dieron un hueso internacional por haber hecho todo lo que han hecho. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde ves que desafortunadamente el asunto de la violencia se maneja desde una perspectiva ideológica. Entonces, eso es muy peligroso. Tania, perdón, porque entonces aquí nace otra pregunta. ¿Vos tenés idea de qué tamaño es la población carcelaria? En sana teoría son aproximadamente 15,000 privados de libertad. Privados ¿Hombres y mujeres o...? Hombres y mujeres. Bueno, podría ser que sea un botín político. Puede que sea un botín político. Sí, claro. 15,000 votos pueden hacer la diferencia. Sí, ¿verdad? Entonces eso es importante señalarlo porque efectivamente sí hacen una diferencia. Sí, ahora, vos decís que el nuevo ministro de Seguridad comete pues un error o una imprecisión al decir que se requieren más policías, pero vos decís que no. Entonces la pregunta es, Tania, si no se requieren más policías, ¿qué es lo que necesitamos para parar la delincuencia? Más cárceles, más jueces, más y mejores leyes. ¿Por dónde estaría la solución para haber podido detener estos crímenes de las últimas 2 semanas con 2 muchachos jóvenes que prometían tanto, con una vida menor a los 20 años, muertos a manos de muchachos más jóvenes que ellos inclusive? Bueno, lo primero que hay que decir es, si el grueso de los homicidios dolosos, más del 50% de los homicidios dolosos, hablemos del cierre del 2021. Okay. Cuando usted revisa la memoria anual del organismo de investigación judicial, usted detalla algunos aspectos que son muy importantes, como por ejemplo, más del 50% de esas personas que son asesinadas en este país, cada 18 horas mínimamente se mata una persona en este país. Más del 50% tiene que ver con el narcotráfico y las redes, ¿verdad?, que trafican a lo interno y a lo externo por el control territorial. Entonces, si usted sabe a nivel sociológico, ya hizo ese análisis y criminológico, que el grueso de los homicidios, la gente que muere en este país, es porque tienen un ligamen con el narcotráfico y al narcotráfico lo mueve el capital, porque esa es su razón de ser. Entonces, ¿qué está haciendo el país con respecto a los capitales emergentes? ¿Qué hace el Instituto sobre Drogas? ¿Dónde está el Plan Nacional sobre Drogas? ¿Quién llama cuentas al ICD? ¿Quién es el director o la directora actual? ¿Y por qué cuando se habla de seguridad en Costa Rica nunca se le piden cuentas al Ministerio de Justicia y Paz y tampoco se le piden cuentas al ICD cuando son de las instituciones más importantes de este país? Principalmente el ICD, porque con ellos
ahí tiene que trazarse toda la política de prevención de consumo de drogas y, por supuesto, por eso es que yo digo que no tienen únicamente que ver con la fuerza pública. Aquí la gente cuando piensan en seguridad, pues en automático piensan en policías y piensan en la fuerza pública y se sienten más seguros si ven un policía en cada esquina, pero vamos a ver, no funciona así. Entonces, cuando se va a trazar la política criminal nacional, tiene que estar actualizada al contexto, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo con esos capitales? ¿Qué pasó con el proyecto de ley tan satanizado sobre extinción de dominio? O bien, ¿por qué no se hace una reforma a la ley 8204 sobre financiamiento al terrorismo y todo lo que tiene que ver ¿verdad? Con el instituto? Además, cuando nace el instituto. El director del organismo de investigación judicial lo ha dicho en repetidas ocasiones. Aquí o reformamos la ley o creamos extinción de dominio. Entonces, son varias cosas, pero para la inmediatez. Efectivamente, se puede convocar, yo no digo que no sea útil, por supuesto que es útil, que se llame ciudadanos que quieran trabajar como reservistas, pues obviamente tienen que pasar por todo un filtro y una serie de requisitos, y eso es para el mediano plazo. Tania, perdón, porque yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. Son personas de todas las edades, tienen que cumplir algunos requisitos, y se les da algo para defenderse o van a andar con un palito ahí, con una vara policial. O sea, se van a mandar a la primera línea de guerra, a los barrios, al barrio chino, a la California y esto. Van con alguna instrumentación, chalecos antibalas, van bien armados, porque entendemos que ni siquiera la policía regular, la seguridad de la fuerza pública, está bien equipada. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? O sea, vamos a hacer más bien una catástrofe peor que la que tenemos. Bueno, eso es una preocupación muy válida. Número uno, efectivamente tienen que cumplir con una serie de requisitos, tienen que ser mayores de edad. O sea, no es que un chico acá que quiera participar y ser reservista llega con 16, 17 años. No. Tiene que cumplir, tener la mayoría de edad, pasar por un proceso de pruebas psicométricas como pasa cualquier policía, contar con tercer año, ¿verdad?, de colegio como mínimo, que es lo que se le pide también a la policía. Entonces, se les van a exigir los mismos requisitos que tiene actualmente según la Ley General de Policía, que rige pues obviamente a la fuerza pública, que es nuestra Policía Administrativa Preventiva, hoja de delincuencia, y también iniciar el curso básico para fuerza pública, ¿verdad? No es nada más que yo levanto la mano como una gran patriota que soy y digo yo voy de reservista, si no cumplo con una serie de requisitos. Entonces, eso es lo primero. Pues sí, efectivamente es importante, pero a mí me llama mucho la atención. Tengo familiares y amigos, conocidos y colegas que trabajan en la fuerza pública y bueno, además hemos visto, no solo por los testimonios de quienes están cerca, sino que hemos visto que no hay recursos. A un conocido lo mandaron a un puesto súper aislado, ahí lo tienen metido, no sale, no patrulla, no nada, porque las botas están despedazadas. Y en recursos humanos en la fuerza pública le dijeron, no hay botas, no le damos botas, entonces lo mandaron a una caseta donde no se puede mover, porque como tiene las botas rotas, entonces ahí se queda. Entonces vamos a ver, hay un asunto de administración del recurso humano, ¿verdad? Y también hemos visto, o sea, a mí me parece que hacen un gran trabajo en la fuerza pública, pero también hay penetración del narcotráfico, hay participación de policías. Hoy veíamos, por ejemplo, otro caso más de un policía penitenciario metiendo droga a un centro penal. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que trabajar urgentes dentro de los cuerpos policiales antes de salir, ¿verdad?, a llamar gente que, bueno, vamos a ver, ellos no van a salir, como me preguntaste, con las manos peladas. No, los reservistas que existen en este momento, que son entre 200, 250, típicamente son ex policías, personas que tienen entrenamiento, capacitación y formación, que hoy no están dentro de las filas de la fuerza pública, pero tienen experiencia, conocimiento y demás. Hasta ahí estamos bien, pero a quienes se les está convocando hoy tienen que pasar por todo un proceso como el que pasa cualquiera. No es una solución de cortísimo plazo. No es una solución de corto plazo. Entonces, aquí hay que hacer cosas que sí tienen que ejecutarse como con mucha más rapidez, ¿verdad? Yo
no entiendo por qué. Yo esperaba que saliera, por ejemplo, Chávez a hablar de los escáneres, hablar de monitoreo, hablar de radares y hablar de cosas que se pueden hacer con mucha más rapidez que convocar personas a la reserva que tienen que pasar por pruebas psicométricas, prueba Cooper, revisarles antecedentes penales, por supuesto, porque no vamos a meter delincuentes en la reserva de la fuerza pública, y tienen que iniciar un curso. Entonces, no es que está mal, por supuesto que es un gran elemento que nos va a ayudar a todos, pero deberían de estarse haciendo cosas en la inmediatez, y eso tiene que ver con, vamos a ver, ¿cómo están los chalecos antibalas? Si lo ha dicho el sindicato, los chalecos antibalas vencidos. Este caso de este amigo mío que lo tienen allá metido, no voy a decir dónde, porque las botas están rotas y Recursos Humanos le dijo, no hay botas, no sale. Entonces, es un recurso humano desperdiciado que usted y yo y todos pagamos, ¿verdad? Con nuestros impuestos. Entonces, también se señala muchísimo que a la fuerza pública le hace falta dinero. Sí, pero cuando usted revisa que tienen el impuesto, personas jurídicas, el impuesto al banano según la ley 7313, el impuesto a casinos y apuestas, el impuesto de salidas terrestres fronterizas, y además usted, que eso es información pública, verifica todo el análisis que se hace de forma anual de los presupuestos y las partidas y el superávit. Un ejemplo, en 2021 se utilizó un superávit de la Unión Europea y un superávit del ICD para la fuerza pública. Entonces, yo creo que tiene más que ver con la administración de los recursos y la administración del recurso humano, ¿ok? Entonces, económico y recurso humano, antes de salir, que eso suena muy bonito, porque la gente inmediatamente, vos haces una lectura de las redes sociales, además de que aquí hay, bueno, todólogos, Sí. opinando todo ahora, y está bien, gozamos de esa libertad de expresión y eso es una bendición, pero la gente inmediatamente salta, muy contenta, ¡ah, qué bien! Y convocaron a la reserva y ahora la gente puede ir. Ahora estaba leyendo que aproximadamente 3.700 personas hasta esta hora enviaron todos sus documentos y su currículum porque quieren ser parte de la reserva. A mí me parece muy loable, porque francamente no se van a ir a enfrentar con chapulincitos de los 90, ¿verdad? Pero atendiendo la otra pregunta que me hiciste, ¿qué se haría eventualmente con personas que entran nuevas y que son parte de un cuerpo como una reserva? Se les tira frontal contra el crimen organizado, no, para nada. O sea, eso tiene que hacerse un análisis a conciencia, muy inteligente, obviamente muy detallado, operativo, para que todas estas personas puedan colaborar, por ejemplo, temas de desastres, temas de eventos masivos. Sí, inclusive como incógnitos, ¿verdad? Dando aviso y... Tienen que uniformarse. O sea, tienen que uniformarse. Y los reservistas ellos van a contar con el mismo equipo, unidades y uniformes que un policía más. Pero por eso te digo, o sea, estas personas típicamente no van a ir a combatir frontalmente situaciones de altísimo riesgo porque tienen que pasar por un proceso ¿verdad? de entrenamiento. Pero sí son muy útiles y en muchos países se utilizan, y en los Estados Unidos también, ¿verdad? Eventos masivos, desfiles, acompañamiento, qué sé yo, para la romería, donde los estás viendo en lo público, a la fuerza pública, perfectamente, valga la redundancia, se pueden colocar reservistas porque son personas también que van a entrar absolutamente nuevas a una fuerza policial y a un sistema de cosas al que se tienen que adaptar, ¿verdad? No es nada más, yo levanto la mano, entro y voy, no sé si se está imaginando más de uno que van a ir a botar puertas o al estilo CSI Miami o en mucha tele, porque eso puede ser perfectamente. La gente tiene que entender que tienen que cumplir con una serie de requisitos y que van a pasar por un proceso de capacitación en la Escuela Nacional de Policía. Ahora, Tania, en el último programa que nosotros hicimos, yo me puse en contacto con vos porque yo te decía que en la medida en que El Salvador empezara a socar las tuercas con las nuevas leyes,
las maras iban a salir como cucarachas, ¿verdad? Desesperadas por todo lado, y que nosotros no teníamos capacidad para confrontar un problema de ese nivel de violencia, de este drama social. Bueno, el marero tiene una ventaja y es que se tatúa todo, entonces se puede notar, ¿verdad? Pero lo cierto, Tania, es que ya no necesitamos que vengan maras del Salvador. Ya estos grupos se configuran de formas muy similares como terroristas, como grupos de delincuencia organizada común, y una vez más que se amparan, ¿verdad?, bajo la sombrilla de la ley penal juvenil. Ahora bien, el presidente Nayib Bukele crea dos leyes, básicamente, que es lo que tiene en este momento conteniendo casi 50,000 pandilleros. Una se llama agrupaciones ilícitas y terrorismo. A través de estas leyes se ha instrumentalizado una cacería enorme de criminales. Yo sé que las realidades entre un país y otro son enormes. Nosotros seguimos viviendo de un sueño del pasado, de cuando podíamos andar a cualquier hora de la madrugada por las playas, por las calles. Esa realidad ya no existe. Pero considerando que tenemos este contrapeso tan débil en el Poder Judicial y este pensamiento garantista de la liberación de criminales, ¿crees vos que ya nos está haciendo falta algún tipo de ley de agrupaciones ilícitas y terrorismo? Porque lo que hizo el señor Bukele fue decir, vamos a ver, esto vos lo conoces bien en la teoría penal. Si 5 tipos se meten a una casa y solo uno viola a una muchacha, digamos, o una persona dentro de la casa, los otros 4 son condenados por el delito de violación, ¿cierto? Entonces, en este caso se da una configuración similar. Si yo pertenezco a una pandilla y otro de mis compañeros asesinó, extorsionó, violó, secuestró o lo que sea, entonces toda la pandilla como un todo entra en este caso, en este grupo de agrupaciones ilícitas, digamos, y crea un tipo penal. ¿Crees vos que ya nosotros tenemos que empezar a confrontar leyes de terrorismo y de crimen organizado a este nivel, casi de pandilleros? Yo no hablaría de terrorismo. Vamos a ver, nosotros tenemos leyes, ¿verdad?, que se corresponden a lo que nos está pasando. Ok. ¿Verdad? La Fiscalía sobre Crimen Organizado, yo creo más que es un asunto, y aquí son varias cosas, pero es más un asunto de ejecución, Luis. O sea, aquí nosotros vemos cuando se revisan las leyes, bueno, la ley penal juvenil sí habría que revisarla y analizar muy bien las condenas por el tiempo, pero más que eso deberíamos de irnos hacia atrás y verificar qué se está haciendo dentro de los centros penales, el Instituto de Criminología, el juez de ejecución penal, cuál es el criterio técnico criminológico que está utilizando, que parece que ninguno, ¿verdad?, antes que lo otro. Entonces, más que crear un grupo de leyes distintas a las que tenemos, a mí me preocupa mucho la aplicación de los criterios. Vean, por ejemplo, yo creo que lo mencionamos en el anterior programa, cómo es que aquí, porque hay un vacío de ley, o porque hay una laguna, o porque hay un error en los procedimientos, se libera una pandilla, una banda de crimen organizado de las más peligrosas de todo San José, que son los que controlan el narcotráfico en la capital, en el sur, y que son los que controlan también el préstamo gota a gota, y que son los que amenazan, extorsionan y demás, porque esa es gobernanza criminal absoluta. Ellos son los dueños de las comunidades de los barrios, ¿verdad? Entonces, incluso deciden a quién protegen y a quién no, y ya aquí se cobran peajes y hay una serie de cosas y de problemáticas que estamos viendo en Costa Rica que eran muy propias del Triángulo Norte. Yo no pensaría tanto en reformar o traer leyes nuevas. Este es un país que está absolutamente lleno de leyes. Yo revisaría cómo se ejecuta. ¿Por qué es que la fiscalía suelta 90 veces a un delincuente? O sea, que alguien nos explique cómo lo sueltan 90 Ania, veces. disculpa, ¿y no existe algún sistema en el cual el expediente le permita al juez ver todo este récord criminal, o no hay ningún criterio, digamos, que le permita decir, bueno, no, mira, es que este tipo es absolutamente reincidente, soltarlo significa que lo va a hacer nuevamente? Sí, claro, ellos tienen acceso a toda esa información.
sea, difícilmente cuando en una fiscalía, porque usted tiene un expediente, es que eso es lo que más llama la atención. Si ¿Y usted es un tiene expediente digital o seguimos en papel? también de las dos, todavía hay mucho papel, pero más allá de eso, si hay un expediente que ya está digitalizado o está en papel, existe. Entonces las personas tienen 10 pasadas, dentro de las cuales y usted revisa como juez, usted revisa que la primera fue por un delito menor, ¿verdad? La segunda, ok, mira, se trata de un delito con arma de fuego, ¿verdad? Robo agravado, parece que hubo violencia sobre las personas, y ahí va, porque hay un efecto de gradación, deberían de estar tomando otro tipo de decisiones, pero los jueces, los fiscales los tiran a la calle, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que hay un asunto que tiene que ver 100% con el hacinamiento carcelario y también lo que ha dicho el OIJ con respecto a las celdas, ¿verdad? Que ellos no tienen capacidad para estar sosteniendo ese montón de delincuencia que hay en el país porque está ciertamente desbordada, pero cuando se van a buscar las soluciones, resulta que sale que se gastaron 5.800 millones de colones en una Unas cárcel villas, menor. Sí, en unas villas bueno, casi. ¿sabe qué parece? Un complejo de apartamentos como con casa, que está exactamente a la par de la Reforma. Entonces, uno se queda impresionado porque liberan a los criminales porque hay hacinamiento y porque hay órdenes de Naciones Unidas por un tema de hacinamiento, de que están en condiciones infrahumanas, de que pobrecitos, bueno, ok, perfecto. Entonces, hay que abrir espacios carcelarios, le guste o no le guste a algunos progres, hay que abrir los espacios. Y resulta que se saca una partida como 5.800 millones, que no son 3 pesetas, y hacen un edificio que no reúne las condiciones porque tiene vidrios y tiene estereofono. Entonces, aquí hay una serie de cosas que están pasando que yo reviso y Tania, analizo. Tienen que ser adrede, o sea, no puede ser otra cosa. Esto es absolutamente adrede y es que el sistema es inoperante y que además es apología del delito y que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad de lo que a nosotros nos está pasando en las calles. Y también, lo que lo habíamos señalado, es el asunto del consumo, porque eso hay que trabajarlo con mucho más ahínco, pero quien está en consumo no es una víctima, es parte del problema, porque el que está en consumo, pues obviamente tiene que comprarle a una red criminal droga, y ahí va, ellos son los que están alimentando obviamente a las redes ilícitas y a los narcotraficantes, y pues todas las calles y el derramamiento de sangre. Eso le decía yo un día de estos a unos jóvenes a los que les estaba dando una charla, porque y pues hay un asunto de moda que es el consumo de drogas, por supuesto. Pero la marihuana es natural, decían los muchachos. La marihuana es natural, yo no entiendo por qué no la legalizan y nosotros no le hacemos daño a nadie, lo único que estamos haciendo es consumiéndonos un purito a diario. Yo les decía a ellos, ¿a quién le compra usted ese puro? ¿Usted va y lo compra en el supermercado? ¿O la marihuana que usted consume viene desde Jamaica? Vienen, dejando un ¿cómo rastro de viene? sangre por todo. Dejando un rastro de sangre absoluto, porque todo lo que implica los delitos conexos. Entonces, cada vez que usted se fuma ese puro de marihuana, usted lo que se está llevando a su organismo es sangre. Y todo lo que está pasando en las noticias 24/7, porque además los medios de comunicación, por eso te decía, la criminología mediática, ellos deciden cuántas veces matan a una persona, ¿verdad? Entonces están todo el día en eso, todo el día en eso, pues obviamente enfermando más de la cuenta a la gente, porque hay un tema también de esa sensación de inseguridad que es Claro. promovida por los medios de Sí, comunicación, que les gustan likes. una percepción y una realidad, una percepción aumentada con respecto a una realidad que existe, por supuesto, pero que se incrementa en la medida en que se repite el mismo muerto a cada minuto. Exactamente, porque ellos lo que hacen es amplificar la violencia urbana principalmente. Yo no sé si viste, que a mí me llamó mucho la atención, la cobertura de los medios de comunicación con respecto al caso de Marco Calzada fue uno, y con respecto al muchacho que unos días antes había sido asesinado en la parada fue otro. Que el primero lo habían acallado completamente, ¿verdad? Sí, nadie había dicho nada. Esa muerte no era importante hasta que pasa lo que pasa con Marco Calzada, que sienta un precedente,
y cómo se manejó el fin de semana la masacre de esta familia nicaragüense. Prácticamente, o sea, rápidamente e invisibilizado el asunto, porque son nicaragüenses. Bueno, a mí eso me llama mucho la atención y me duele, porque vamos a ver, no es que queremos estar viendo muertos todo el santo día, pues la gente prende las noticias buscando que estas cosas sucedan, sí, básicamente, porque, y ellos bueno, viven. que un elemento, digamos, que encadena una noticia con la otra, es que el sospechoso de este asesinato también se le había dado una condicional de la pena, se le había puesto en libertad. El del muchacho en la parada. No, el de los 5 señores la masacre, efectivamente, él tenía antecedentes penales también, entonces es reiterativo. Y por eso yo digo que tiene que ver mucho con los criterios que usan los fiscales, la fiscalía como un todo, los jueces, el juez de ejecución penal, que es el que tiene a cargo, cuando los privados de libertad van a pasar a un sistema más abierto, ¿verdad? Y todo Tania, ahora, quiero hacerte una pregunta, bueno, me queda hacerte un par de preguntas, pero una me resulta particularmente interesante. Los que hemos tenido experiencia a nivel de fincas y estamos en el trópico húmedo, sabemos lo peligrosas que son algunas serpientes que andan. Entonces, aunque es muy poco ecológico lo que voy a decir, lo cierto es que cuando te encontrás una serpiente muy venenosa, mátela, porque si usted no mata a esa serpiente, se te van a hacer un montón. Otto Guevara sostenía la tesis de que había que sacar de circulación a los delincuentes, que un delincuente que se sacaba de circulación era un peligro menos. Pero desde la teoría de la criminología aplica, porque también vemos que es como cortar una cabeza y surgen otro montón. Pero realmente podríamos aminorar el crimen, el delito, si el tipo efectivamente es guardado por el tiempo que la ley diga y no se libera antes de tiempo. O esto es otra utopía. No es una utopía, sí va a incidir, efectivamente, pero ahora que mencionas esto que es tan importante, no solo con los delincuentes, sacarlos de circulación, porque están haciendo daño y tienen que estar, ¿dónde? Privados de libertad, ¿verdad? Pero no solo es privarlos de libertad para que nosotros, los que no cometemos delito, podamos estar más seguros. Es para mí el ejemplo que se da con la impunidad. O sea, eso es otro dato que es muy importante que hay que señalarlo. Cuando nosotros estamos en un país con cifras de corrupción tan altas, donde también hay muchísima impunidad, y nosotros vemos casos de mega corrupción, como el tema de MECO, el tema de la infraestructura vial, y N cantidad de casos que no terminan en nada, eso es un mensaje directo para los criminales. Empodera. Que se empodera, claro, porque ellos dicen, para empezar, ellos no le tienen miedo a la cárcel. Empecemos por ahí. No le tienen miedo a la cárcel, pero sí, aunado a esto. ¿Y hay algo a lo que le tengan miedo, Tania? ¿El delincuente le tiene miedo a alguien armado? ¿Le tiene miedo a otra delincuente o no? Definitivamente se pierde completamente el... Bueno, es que hay muchos elementos biológicos y psicológicos. Muchos de ellos no tienen para nada la empatía que puedes tener vos o la que tengo yo. No, simplemente no está desarrollado. Además de que hay personas que obviamente tienen una gran carga de odio, resentimiento, dolor, porque han pasado por una serie de cosas. Y con esto vuelvo y repito, no estoy justificando jamás a un criminal, pero vamos a ver, todo tiene una lógica y una razón de ser, ¿verdad? Pero decir, estos muchachos le tienen miedo a las cámaras son disuasivas, no, las cámaras son para documentar los crímenes, como pasó con este muchachito que desafortunadamente un medio de comunicación rotó el video, que fue una cosa espantosa que yo me topé en las redes sociales. Todo el mundo tenía ese video, una cosa horrible lo que hacen los medios de comunicación, el daño que le hacen a la sociedad, no solo a la familia, sino a la sociedad. Entonces, el mensaje que mandan las autoridades, no la policía, porque la policía persigue, allana, bota las puertas, pone la evidencia y la fiscalía libera. O sea, y eso es una realidad. Más allá de lo que salga a decir el presidente de la Corte, muy molesto porque Chávez ha señalado con nombres y apellidos la cantidad de deficiencias que hay en el Poder Judicial. Bueno, también lo dice el último informe del Estado de la Nación. El montón de problemas, el montón de vacíos que hay. El mensaje
que se le envía a las redes cuando una fiscal decide liberar a una banda súper peligrosa de San José? ¿Cuál es? Esto es una fiesta, esto es una piñata, yo puedo delinquir, hacer y deshacer, porque Costa Rica es un país laxo, pero no, no tanto en las leyes, no, las leyes no son En el la problema, aplicación. es la aplicación y el criterio y la politización de la cuestión penal Ahora, también. Y Tania, además, perdón, para cerrar ahí la idea, sí, que también que es muy peligroso cuando ya hay amenazas, cuando ya hay complicidad de fiscales o de jueces, ¿verdad? Que uno dice, definitivamente aquí tiene que haber una complicidad, o yo volteo a ver para otro lado, esto tiene un problema, tiene un vacío, le faltó una coma, entonces como le faltó una coma, va para afuera, ¿verdad? Entonces el mensaje que están dando las autoridades de justicia del país, no tanto la policía, porque vamos a ver, en las policías se han dado casos y se van a seguir dando casos de corrupción y de participación de algunos de los cuerpos de policía a nivel nacional en casos como esto de hoy, ingreso de drogas, celulares, router, N cantidad de problemáticas, pero son los menos. A mí lo que me preocupa muchísimo es lo que las autoridades de justicia le están diciendo a las redes ilícitas y a la delincuencia común. ¿Qué le están diciendo a un muchacho como el que asesinó a este chico Manfred en la parada, si tenía 92 pasadas? Una vez que cometió delito, fue 1, 2, 3, 4, o sea, ya llevaba 5 y todavía le faltaban ¿cuántas? Más de 80. Entonces, se abre el portillo y se le facilita a los delincuentes hacer y deshacer. Eso es muy peligroso para un Estado de Derecho, para un sistema democrático como el que nosotros tenemos. Lo que está haciendo el Poder Judicial en cuanto a los criterios y la aplicación de la ley, eso es muy peligroso. sí, yo recuerdo que cuando yo llevaba en la universidad la teoría del delito, se argumentaba en los distintos profesores de penal que era mejor tener 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Y bajo esa perspectiva, entonces es que se vuelve absolutamente laxo el sistema, porque a la menor duda prefieren liberarlo y ellos se sienten muy bien con su conciencia de que es mejor un delincuente en la calle a un inocente en la cárcel. Tania, creo que esta es la pregunta más importante de todo el programa. Nos quedan poquitos minutos, pero creo que aquí podríamos hacer un cierre espectacular de esta conversación que nos va a llevar, por supuesto, a otros programas. Usted, como pocas personas en este país, cumple con todos los atestados para ser ministro de Seguridad. Más, yo soñaba ver tu nombre cuando se hacía la presentación de los distintos jerarcas. Ahora, estamos en una emergencia, una crisis de seguridad que los medios, cuando le convienen, lo reproducen y cuando no le conviene, lo callan. Pero ciertamente el fin de semana pasado tuvimos más muertos nosotros en Costa Rica que en Ucrania en medio de una guerra de enfrentamiento armamentista real y una guerra declarada entre dos naciones. El ministro de Seguridad le tira la pelota y dice que el problema está en la Corte, en el Poder Judicial. Tania, considerando que vos perfectamente podrías ser la ministra de Seguridad de este país en un futuro cercano, pero vas a llegar probablemente a tener ese puesto, ¿cómo se arregla el asunto? O sea, ¿puede el ministro ir y sentarse con la gente en corte plena? ¿Puede el ministro sentarse en la asamblea? ¿Cómo liderar el cambio para que los delincuentes salgan de circulación? ¿Cómo desde el Ministerio de Seguridad Pública se logran hacer los cambios tan necesarios para darle un poco de tranquilidad a la población? Uy, le tengo malas noticias. Vuelvo, no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública la seguridad ciudadana y la seguridad nacional únicamente. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. O sea, el ministro de Seguridad no es el Mesías, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad no es la panacea y además no es el único ente que tiene que ver con la seguridad nacional y con la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Como ministro,
yo esperaría que él, en su gran experiencia, don Jorge Torres, pues obviamente corra y se le ocurra trabajar de forma muy articulada con el Ministerio de Justicia y Paz para los centros cívicos para la paz, para tomar el control de las comunidades, para trabajar más en prevención primaria. También hay que trabajar, que todas estas cosas son obviamente para el corto y el mediano plazo, pero es que desafortunadamente no se hicieron. Hay un montón de cosas que no se hicieron por décadas. El Ministerio de Educación tiene mucho que ver en la prevención del delito. Yo he dicho infinidad de veces, desde la primera infancia deberíamos estarle explicando a las personitas en crecimiento y en formación qué es una conducta desviada, qué es un delito, por qué es incorrecto que usted lastime a un animal, cuál es la connotación, qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, ciertamente hay que darle un giro muy sustancial a nuestro sistema de educación nacional. La policía tiene que estar mucho más presente en los programas preventivos tipo Sembremos Seguridad, que eso es un modelo colombiano de Medellín que se trajo a Costa Rica, que a mí me encanta, me parece fascinante y es muy bueno, es muy productivo. Hay que hacerlo mucho más. Yo creo que las comunidades tienen que involucrarse mucho más porque la gente pide policías, pide más recurso humano policial, pero ¿qué hacen las personas en las comunidades también, Luis? Vea, no se vaya largo, yo vivo en un condominio X y aquí la gente no interactúa. Si yo no salgo y alerto a la gente, claro, es por mi formación y por mi sentido, digamos, obviamente de seguridad, de una situación X que se está dando, que me parece que se va a dar, la gente no se involucra. Entonces, los costarricenses vivimos o viven de la puerta hacia adentro y lo que pasa en la comunidad no interesa. Entonces, la gente también tiene que vincularse y relacionarse, tienen que hacer redes. Me parece que tal cosa, hay un ruido, una persona que no es del condominio, que no es de la comunidad. Entonces, si la gente no se habla, no interactúa, ahí estamos muy mal también. Entonces, yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que asumir responsabilidades, no solo es la policía, ¿verdad? Y obviamente hay una participación de la gente cuando usted compra una cochinada robada, usted es parte del problema. Cuando O usted consume una droga. Exacto, cuando usted va y se compra su droga, bueno, ¿y qué implicó esa droga que usted se está consumiendo? Usted es parte de una cadena de criminalidad. Después se queja cuando pone las noticias y, ay, mataron, viste, qué terrible, y la lucha entre las pandillas, y la gente, no sé, se desdoblan y ven el asunto de la seguridad como algo que no tiene nada que ver conmigo, que se maten ellos. No, no es que se maten ellos, es que es una responsabilidad de todos, porque es un asunto del tejido social. Entonces, ¿qué está haciendo usted también para contribuir en la seguridad ciudadana? ¿Qué estamos haciendo todos, verdad? Entonces, no solo son las policías, ojalá fuese solo una responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, y sería genial, porque entonces llega el ministro con una varita mágica y hay seguridad a partir de ahora, porque se hizo una convocatoria para los reservistas. No es tan simple, Luis. O sea, aquí tienen, eso sí, que correr a trabajar de forma articulada para mí, con el Ministerio de Justicia y Paz y con el ICD, que por favor la gente entienda que la política criminal pasa por el Instituto sobre Drogas y que el grueso de los delitos que se cometen en este país de forma tan violenta tienen que ver con las redes que están moviendo las toneladas de drogas hacia el norte y hacia Europa, ¿verdad? Y que aquí hay que correr también, y ahí sí tiene que ver la Asamblea Legislativa, tienen que correr para llegarle mucho más a los capitales, porque este es un país que lava más de 5.000 millones de dólares al año. Es demasiado el dinero que se lava. Así como se mueven esas toneladas de droga hacia el norte y hacia Europa y Asia, así obviamente se queda en este país un buen número de ese dinero que no se cuenta, se pesa, ellos lo ponen en pesas. Así es como se da en el crimen organizado. Pues bueno, Tania, te agradecemos muchísimo el tiempo. A mí me encanta conversar con vos. El tiempo se me hace súper corto. Yo
Me sentí muy decepcionado. Hace unos días vi una entrevista que le hizo Claudio Alpizar a Fernando Cruz Castro, el presidente de la Corte, y entonces él decía, es que a nosotros no nos toca liderar el cambio. El cambio al Poder Judicial tiene que hacerlo la Asamblea, pero eso es una verdad a medias, porque cada vez que la Asamblea quiere hacer algún cambio, entonces ellos dicen, no, tenemos autonomía, y el señor se cambia el sombrerito y va y pone un recurso de amparo. Pero ciertamente creo que haciendo un resumen de todo lo que vos has dicho, sí sería importante que el ministro de Seguridad lidere los cambios, llame a unir fuerzas con la sociedad civil, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, y vos decías algo que es muy cierto. El gran problema es que hemos carecido de política pública, o sea, no hemos visto la seguridad como una política pública. Y una política pública no son 4 años. Una política pública es un proyecto de vida, es un proyecto a 20, a 30, 40 años. Y creo que eso es lo que nos ha, de alguna manera, sorprendido asando elotes, ¿verdad? Y no hemos podido hacer las modificaciones que requerimos. Tania, muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho gusto, Luis. Gracias de nuevo por este espacio y ojalá que podamos repetir la conversación muy pronto. Por supuesto, nos queda ver el tema de legitimación de capitales y si esas leyes realmente, podríamos hacer un análisis de derecho comparado para ver qué ha pasado en los países donde se ha aplicado, si realmente se ha logrado paliar con parte del problema, porque ciertamente vos lo decís, es la droga, pero también es el dinero, nadie está peleado con la plata. Entonces es un persuasor, pero magnífico para echarnos a perder. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de vernos. Vamos a hacer una serie sobre los temas de seguridad y vamos a tratar de ligarlos con educación, porque sí creemos que en la medida en que la calidad educativa y las oportunidades empiecen a generarse, vamos a tener menos personas, menos jóvenes reclutados en estos grupos de crimen organizado. Que tengan una semana exitosísima, llena de salud. Les envío un abrazo enorme y nos vemos pronto en otra entrega de Foro 506. Buenas noches.